Bueno, vamos a ver en qué consistiría la etnografía de las audiencias. La etnografía de las audiencias está principalmente relacionada con los estudios culturales y se va a iniciar principalmente en el caso de los estudios de la televisión. Principalmente va a ser una corriente que van a hacer en Inglaterra y quiere relacionar a la comunicación con la cultura. Primero vamos a ver qué sería la comunicación. Se entiende dentro de los estudios culturales a la comunicación como un acontecimiento que es completamente cultural. Cuando nosotros nos comunicamos, nos estamos comunicando significados culturales, símbolos culturales y códigos culturales. La cultura también sería un lugar de producción y de reproducción de todo lo que tendría que ver con el sentido, el significado y la conciencia. El modelo de la comunicación desde el punto de vista de la cultura no solamente se va a tratar de analizar los mensajes, sino de analizarlos y situarlos en un contexto completamente cultural. En la década de los 60, Stuart Hart va a ver a los estudios culturales para ver las relaciones que existen entre la cultura y el poder. Hall era de origen jamaiquino, era de piel negra, y él va a iniciar sus estudios poco antes de los movimientos de 68, entonces quiere darle una visibilidad principalmente a las minorías que vivían en Inglaterra, como podía ser el caso de los negros, el caso de los latinos o el caso de las mujeres, y también el caso de las comunidades LGTB. Entonces los estudios culturales, su principal categoría va a ser la cultura y va a trabajar principalmente desde el punto de vista de las relaciones de poder. Los estudios culturales quieren encontrar el sentido de estas relaciones culturales y de estas interrelaciones que se van a producir entre los diversos sujetos. Stuart Hall va a hablar de una materialidad y va a estar influido principalmente por Marx. Para Marx siempre es importante las condiciones materiales de los sujetos. Vivimos en un mundo que existen condiciones materiales, principalmente de orden económico, pero también estarían las de orden político y, por supuesto, las de orden cultural. La cultura sería algo socialmente mediado. Entonces nosotros no conocemos ni interpretamos al mundo directamente, sino esta va a estar mediada principalmente por nuestra cultura. Y la cultura va a funcionar también reproduciendo estas formas culturales de cada uno de los países, de cada una de las diferentes culturas. Entonces nosotros nacemos, comprendemos el mundo, interpretamos al mundo desde una cultura determinada. No es lo mismo ver el mundo si yo soy chino, si yo soy mexicano o si yo soy estadounidense. Estas características culturales, geográficas, de cosmovisión de un mundo, van a ser muy importantes para que yo me relacione y para que yo interprete el propio mundo. La cultura, como decíamos, va a estar siempre ligada a una materialidad. Y también la cultura es como parte de esta superestructura en donde existen diferentes ideas, diferentes conceptos que se tienen que estudiar. Esta cultura me está influyendo y al mismo tiempo va a determinar la manera en la cual yo voy a ver el mundo. Entonces siempre va a existir esta materialidad y esta materialidad no solamente van a ser una serie de ideas, sino van a ser prácticas culturales, prácticas que yo vivo a diario en mi mundo cotidiano, en las relaciones que establezco con los diferentes sujetos, con los diferentes objetos con los cuales yo me relaciono. Entonces la cultura no solamente sería este grupo de ideas, sino serían principalmente estas relaciones que yo establezco en mi comunidad,
y con las demás personas. Para Stuart Hall y los otros teóricos culturalistas van a considerar que a partir de estas relaciones de poder, de estas relaciones entre las personas, es que vamos a encontrar el sentido de aquello que yo quiero encontrar. Para los historiadores culturales, el mundo se va a convertir en un texto. Ese texto puede estar relacionado con la moda, con cómo me visto, con los medios de comunicación o con los diferentes discursos que yo utilizo en la escuela, si yo soy periodista, si yo pertenezco a una religión, si estoy en un grupo deportivo o el discurso que voy a manejar dentro de mis diferentes redes sociales. Mediante los símbolos, mediante los códigos, mediante los textos culturales, el hombre le va a dar sentido al mundo en el cual pertenece. Entonces siempre estaríamos relacionados con estos códigos, con estos textos, y a partir de estos textos yo voy conociendo y voy comprendiendo todo lo que tiene que ver con el mundo. Otra categoría importante para los estudios de la cultura sería la utilización del sentido común. Como yo pertenezco a esta cultura, voy a tener ciertos códigos comunes con las personas que pertenecen a mi misma cultura. De hecho, yo todo el tiempo, dentro de mi vida cotidiana, estoy manejando estos códigos, estoy manejando estos símbolos. Desde que me levanto, camino en una calle, voy a la escuela, voy al trabajo o voy a una institución religiosa, sé perfectamente cuáles son estos códigos y cómo yo me tengo que comportar dentro de diferentes circunstancias, dentro de diferentes ambientes y también dentro de diferentes personas. Los estudios culturales estudiarían esta vida cotidiana y las condiciones reales de las existencias de las personas que están interrelacionándose y también vería cómo se dan las diferentes ideologías dominantes dependiendo de las diferentes esferas en las cuales me estoy desenvolviendo. Ideologías religiosas, ideologías culturales, ideologías artísticas, ideologías de partido. Estas ideas, principalmente Stuart Hall y los teóricos culturalistas, las van a tomar de los textos de Gramsci. Para Gramsci es muy importante el pensamiento, la conciencia, el intelectual, que tiene que ser crítico de la hegemonía y de la ideología dominante de una época determinada. Gramsci estuvo varios años en la cárcel, parece ser que cerca de más de 20 años. En este tiempo escribió sus cuadernos de la cárcel y él trataba de romper esta hegemonía burguesa, esta hegemonía dominante, mediante haciendo una reflexión crítica, haciendo una reflexión de cómo funcionaba la sociedad, principalmente tratando de crear unos intelectuales orgánicos, unos intelectuales que pudieran contrarrestar a esto que sería la ideología dominante. Otro de los teóricos importantes de la teoría culturalista va a ser Williams, y él también va a utilizar las categorías de Gramsci, y para él es muy importante en el ambiente cultural identificar estas prácticas, identificar estos valores culturales y ver los significados que se están oponiendo dentro de las diferentes culturas. Se puede oponer una alta cultura con una cultura popular o, en los casos recientes, la cultura mediática que se opone a esta alta cultura y a esta baja cultura. También podemos hablar, como decía Gramsci, que hay una hegemonía y esta hegemonía trata de imponer su cultura y trata de imponer su visión de mundo. Principalmente esta hegemonía dominante pertenecería a una clase burguesa, a una clase que tiene que ver con las élites. Para Gramsci, esta hegemonía va a funcionar mediante diferentes estructuras como podían ser el ejército,
la familia, el Estado, la iglesia, la escuela, los medios de comunicación y otras más coercitivas como podía ser la policía y el ejército. Para Gramsci y para Raymond Williams, el consenso debe de ser ganado. La clase dominante siempre siempre busca tener este consenso. La clase dominante va a presentar su ideología como una ideología que pertenece a todas las diferentes clases y se va a dirigir principalmente a las clases subordinadas para conseguir esta ideología, esta hegemonía y este consenso. Mas, sin embargo, el discurso dominante siempre sería incompleto, siempre sería inestable, porque las diferentes clases subordinadas van a estar en muchas ocasiones contraponiéndose a esta hegemonía y este consenso dominante. Un ejemplo que veían algunos investigadores principalmente sería el de las culturas populares o el de las culturas alternativas que se oponen principalmente al poder y a la hegemonía. Más recientemente tendríamos que ver esta relación entre cultura, poder y medios. Los medios de comunicación van a influir, van a hacer que el poder se pueda mantener y que las ideas de esta clase dominante puedan darse dentro de diferentes medios de comunicación, con lo cual se consigue el consenso y con lo cual se va a conseguir esta hegemonía. Sin embargo, la cultura sería variada y siempre habría los otros. Una cultura, imaginariamente, sería ese grupo que se ve a sí mismo como una cohesión, que se ve a sí mismo como una totalidad, pero siempre estaría la imagen del otro. Yo me puedo identificar en algunos aspectos con esa cultura, pero también puede ser que yo posea otras identidades diferentes que me hacen no estar tan de acuerdo con esa cultura. Si yo soy indígena, si me interesan buscar determinados concesiones políticas, si yo de repente no concuerdo con normas heteropatriarcales o con normas heteronormativas. Uno de los métodos más importantes que van a utilizar los estudios culturales de Raymond Williams y de Stuart Hall va a ser la etnografía de las audiencias. Como la cultura decíamos que es completamente diversa, va a haber diferentes audiencias aún a sí mismo dentro de la misma cultura. Y esas diferentes audiencias se pueden diferenciar por su edad, por su género, por su raza, por su etnia, por su educación o por su posición económica. Este estudio de las audiencias principalmente va a surgir a partir de la década de los 70 con los estudios culturales. O también se va a conocer como la etnografía de las audiencias. Uno de los principales teóricos de la etnografía de las audiencias va a ser Stuart Hall, que va a trabajar en una universidad alternativa, en una universidad no tan convencional y que le va a permitir trabajar con diferentes metodologías, con metodologías más modernas, con metodologías provenientes de la cultura, con metodologías provenientes de la etnografía. Las ideas que principalmente va a presentar Stuart Hall es que la audiencia es activa, a diferencia de la corriente funcionalista, que piensa que el receptor es pasivo. Los estudios culturales van a considerar que las audiencias siempre son activas. Les va a dar la posibilidad de reaccionar ante los diferentes textos que se les están presentando, ya sea un programa de televisión, ya sea una película o ya sea una nota de periódico. Y otra característica que va a tomar principalmente de Humberto Eco y también de Roland Barthes
es que los textos mediáticos, los textos que aparecen en los medios de comunicación, siempre están abiertos y siempre se pueden interpretar. Se pueden interpretar de diferentes modelos. Se puede interpretar de diferentes maneras. La principal característica de la etnografía de las audiencias es que va a rechazar este modelo de una audiencia pasiva, de una audiencia que recibe el mensaje literalmente y que no cuestiona aquellos mensajes, aquellos textos que está recibiendo. El tercer teórico, muy importante, también por su edad, el autor más longevo va a ser Raymond Williams, que principalmente va a escribir acerca de la cultura, de las diferentes instituciones culturales, como podían ser las galerías, los museos, las agencias culturales, los representantes culturales, y después Stuart Hall, que ya va a interesarse en ver la diversidad social, la diversidad cultural que va a existir aún dentro de la misma cultura, dependiendo de que son niños, si son mujeres, si son de otra raza o si tienen otra educación completamente diferente. El más joven de estos teóricos va a ser David Morley. David Morley va a realizar sus estudios principalmente entre 1978 y 1986. Él va a hacer una serie de estudios que van a ver principalmente a las noticias transmitidas por la televisión. Su campo de estudio principalmente va a estar dirigido a cómo se ven los diferentes programas de televisión, ya sean programas de ficción o ya sean programas de concurso. Para hacer estos estudios, él se va a ir a localidades particulares, dentro de familias particulares, para ver cómo estas diferentes familias van a recibir los diferentes mensajes televisivos. Para este Morley y para este Stuart Hall, el estudio del contexto de recepción va a ser muy importante. ¿En qué tiempo estoy recibiendo esos mensajes? ¿En qué espacio estoy recibiendo esos mensajes? ¿Y cómo va a ser mi respuesta ante estos mensajes? Entonces, él va a tratar de ver desde el punto de vista etnográfico, mediante entrevistas concretas a esos miembros de la familia, cómo están recibiendo esos programas televisivos. Y puede ser que en una misma familia ese mismo mensaje se reciba de manera diferente si es un niño de 10 años o un niño de 15 años o el papá o la mamá o la hija. Entonces depende principalmente de estas condiciones de recepción y de las características que tengan los diferentes miembros de la familia. Él principalmente va a estudiar estos programas de televisión en las propias casas de las personas que están recibiendo esos programas televisivos. Entonces se va a interesar principalmente en cómo se van a dar las estrategias de control, las estrategias de dominación, desde quién controla qué programa se ve y quién controla aquello que se está comentando acerca de esos programas, quién toma la palabra, quién impone su imposición o sus gustos con respecto a esos programas. Entonces, dentro de la familia, también pensemos que en la década de los 80 muchas veces la familia total se reunía frente a un televisor y todavía no había estos sistemas de cable en donde cada miembro de la familia va a ver diferentes programas de televisión, principalmente los estudios de Morley. Se trataría de la televisión más antigua, cuando todos los miembros de la televisión estaban viendo la televisión al mismo tiempo y viendo cómo se interrelacionaban estas personas, principalmente desde el punto de vista de una imposición, ya sea ideológica, ya sea de contenidos por parte de algunos miembros de la familia. Esto, si lo pensamos,
aquí podría haber ciertas restricciones de programas para los niños, ciertas restricciones de programas para los adultos. También es muy importante para los estudios culturales, para estos teóricos e investigadores de la televisión, el placer que van a producir diferentes programas. A veces el placer al ver estos tipos de programas no solamente estaría en el programa mismo, en lo que me está diciendo el programa mismo, sino en el hecho de ver ese programa de televisión, en la convivencia que se va a producir cuando yo estoy viendo ese programa de televisión. Si un niño se pone a cantar con el personaje o con el cantante que está viendo, si una mamá se pone a llorar o se identifica con esa telenovela que está viendo, o en el caso del padre, cuando el padre se emociona, grita cuando está viendo un partido de fútbol. Entonces la televisión no solamente me estaría transmitiendo información, no solamente me estaría transmitiendo opiniones, sino también me estaría dando cierta diversión, cierto placer ante aquello que yo estoy viendo. Esta sería también un poco relacionada con la teoría de usos y gratificaciones, que uno ve los programas o uno ve las películas para obtener una gratificación emocional, una gratificación estética de aquello que está viendo. Entonces, para Hall, las audiencias van a ser activas, van a ser poderosas, van a participar con aquello que está viendo, y muchas veces el lector de ese programa de televisión, el receptor de ese programa de televisión, puede crear una lectura completamente diferente a aquello que está viendo. Entonces puede ser que se le presente una telenovela como algo serio, y sin embargo la familia se divierta viendo esa telenovela por lo mal que actúan los personajes o por las situaciones cómicas o ridículas en que llega a caer, principalmente en los melodramas televisivos o cuando uno ve una película viejita, que a veces eso que resultaba ser un acontecimiento muy dramático ahora nos provoca risas. Stuart Hall va a tratar de ubicar cuáles serían esas lecturas preferentes, las lecturas más comunes que van a tener los miembros de una familia al ver esos programas de televisión. Entonces aquí ya estamos cambiando completamente el punto de vista, porque ya no sería en un laboratorio, ya no sería completamente controlado objetivamente cómo se está viendo el programa, sino es más desde el punto de vista cualitativo, con entrevistas a profundidad, con entrevistas abiertas, con observar directamente a la familia y sus relaciones al momento de ver ese programa de televisión. Esta manera de trabajar etnográficamente un programa de televisión posteriormente va a ser muy importante para el estudio de los nuevos medios de comunicación, principalmente el Internet. Como veíamos, muchas veces se va a seguir algunas de las categorías y algunas partes de las teorías de Gramsci, que la televisión o también el medio político busca el consenso. Este consenso principalmente querría que los consumidores tuvieran o aceptaran esos mensajes casi literalmente, y que el sentido propuesto por esos programas sea decodificado más o menos como lo está proponiendo el emisor de ese mensaje. Mas, sin embargo, el público sería completamente libre de decodificarlo de maneras diferentes a como quisiera el emisor que está mandando ese mensaje. También otra forma de cultura diferente de la cultura mediática, de la cultura de los medios, va a ser la cultura popular. Esa cultura que tiene que ver con determinada región, con determinado pueblo, con determinadas festividades y con otras maneras de comportarnos y de actuar. La cultura va a tener un sentido. La cultura se va a poder expresar materialmente.
Esto se puede ver en la manera en que como, la manera en que visto, la manera en que camino, los diferentes rituales y las diferentes ceremonias en que yo participo. Entonces hay un hecho material que representa la cultura. Principalmente este hecho material sería esto que yo vivo cotidianamente con respecto a mi cultura. Este Gramsci también va a hablar de lo que sería los periódicos, y Gramsci principalmente va a tratar de analizar lo que tiene que ver con la cultura, principalmente con una literatura de lo nacional, y muchas veces como esta literatura nacional estaría ligada con esta hegemonía y estaría ligada con ese consenso. Es decir, hay una visión oficial de cómo es la literatura, de cómo es la historia, que muchas veces nos presentan a estos héroes de determinada manera, o que nos presentan a determinados escritores de determinada manera, aunque muchas veces cuando pasa la historia los podemos ver de maneras completamente diferentes. Tal sería el caso de Porfirio Díaz, el caso de Emiliano Zapata, o el caso de un cantante muy, muy popular en su época, como podría ser Agustín Lara. También para estos autores van a ver cómo funciona este espacio de lo familiar, este espacio en que nos ponemos a ver la televisión, y este espacio de interrelación entre los diferentes miembros de la familia, entre el padre, la madre y los hijos, y algunos otros medios, algunas otras personas que convivan con esa familia, como tíos, sobrinos, abuelas, etc. Como decíamos anteriormente, para estos teóricos culturales, lo que quieren encontrar sería principalmente las relaciones que van a existir entre la cultura, el poder, los medios de comunicación y principalmente las diferentes lecturas que van a hacer los diferentes usuarios. Esto es muy evidente en las redes sociales, que un meme puede producir determinado tipo de reacciones, y estas reacciones pueden ir muchas veces en sentidos opuestos. También en el caso de un Twitter o en el caso de un mensaje en Facebook, puede ser que haya diferentes reacciones con respecto a aquello que se está diciendo. También dentro del caso de la cultura, veríamos a la cultura como todo lo que se vive y todo lo que actúan y todo lo que realizan las personas. Pero también es muy importante el estudio de estos textos, de estos discursos en los cuales está representando la cultura. Entonces la cultura siempre se estaría representando mediante diversos textos. Puede ser un texto, puede ser un texto en las redes sociales, puede ser una película, o pueden ser textos más culturales, como una ceremonia, como un rito, como una festividad. Uy, parece que no has configurado iMessage todavía. También con respecto a las etnografías de la audiencia, buscan ver cómo los televidentes consumen la televisión en condiciones cotidianas. Esta premisa de los estudios culturales, cómo se consume la televisión en condiciones cotidianas, también va a ser la premisa que posteriormente se va a utilizar con respecto de los nuevos medios a cómo están consumiendo en condiciones cotidianas. Yo voy en el metro y voy viendo las diferentes redes sociales, o yo estoy en la escuela y también estoy viendo las diferentes redes sociales, o yo puedo estar haciendo la tarea y al mismo tiempo consumiendo redes sociales. En el caso de la televisión, lo que van a encontrar Morley y estos autores culturales es que la televisión siempre tiene constantes interrupciones. Interrupciones con mensajes del canal, interrupciones con mensajes comerciales, y muchas veces cuando existen estas interrupciones puede haber más interrelación entre los miembros de la familia,
o puede ser que las personas vayan a comer, a beber algo durante ese tiempo en que están los comerciales. Estudios culturales estarían siendo completamente diferentes a los estudios funcionalistas y estarían buscando principalmente eso que veíamos de la relación entre medios de comunicación y cultura y entre medios de comunicación y poder. Otro autor, que es John Fiske, va a mencionar que los usuarios principalmente van a ser libres de elegir qué van a consumir. Son libres de ver determinado programa, de cambiarle, de mandar comentarios negativos con respecto a ese programa. Esto principalmente a partir de la década de finales de los 80, donde existen más posibilidades de canales de televisión, de canales de radio o de redes sociales. Entonces ya va a existir una competencia entre los diferentes medios. Actualmente existe una competencia entre los viejos medios como radio, televisión, con los nuevos medios como podía ser la televisión digital, como podían ser las radios digitales. Entonces los estudios culturales no solamente se quedarían con esta lectura preferente, sino buscarían las diferentes lecturas que van a ser los miembros de una comunidad, los miembros de una familia, principalmente a partir de técnicas etnográficas que van a estudiar a las audiencias. Van a estudiar a las audiencias considerando las diferencias particulares de las personas, las diferencias particulares de las familias y las diferencias particulares de las diferentes comunidades. A partir de los mediados de los 80, los medios de comunicación ya no van a ser omnipresentes, sino va a haber más competencia, no solamente de programas, sino también de ideas y de ideologías, de mensajes que se van a transmitir a través de los medios de comunicación. Si nos fijamos, los últimos 20 años se han diversificado completamente los mercados y hay programas para diferentes tipos de públicos. Entonces, principalmente estaríamos viendo cómo estos miembros, estas personas, van a reaccionar a los diferentes mensajes, pero cuando reaccionamos a estos diferentes mensajes no podemos perder de vista el contexto en el cual estamos situados, que serían un contexto cultural y que sería que esos mensajes están relacionados con el poder, que buscan esta hegemonía, que buscan este consenso. Y muchas veces estos medios de comunicación estarían representando el interés de estas clases dominantes y muchas veces estas clases subalternas se opondrían a estos mensajes que nos manda, que recibimos de la cultura dominante. Aquí viene un punto muy importante, y ese punto muy importante es que cuando yo estoy viendo un mensaje televisivo, cinematográfico, periodístico, de las redes sociales, yo lo estoy viendo como algo que se relaciona entre lo textual y lo discursivo. Lo textual sería solamente ese mensaje, solamente el contenido de ese mensaje, y lo discursivo ya sería esa relación que va a existir entre el lector y ese texto, entre el lector y ese discurso. En ese sentido, las diferencias culturales serían muy importantes y me daría diferentes lecturas de los diferentes mensajes. Esta situación diferente, temporal, espacialmente,
personalmente me va a dar diferentes lecturas de los mensajes. Ahí podemos ver diferentes lecturas de cómo se lee al personaje de Madonna, las diferentes interpretaciones que le podemos dar a un personaje. Y en los estudios de Fiske, Madonna va a representar el poder y la lucha por conseguirlo. En cambio, los lectores que están viendo a Madonna van a encontrar diferentes atributos, diferentes cualidades con las cuales se pueden identificar con esta actriz. Puede ser una manera de vestir, una manera de hablar, una manera de comportarse, su propia historia de vida. Encontré esto en internet. Madonna, en ese sentido, significaría y tendría diferentes significados, como tendría diferentes lectores dependiendo de un país o dependiendo de culturas diferentes. Para terminar, vamos a ver alguna bibliografía de estos autores de la teoría cultural. De Stuart Hall, de 1977, podemos mencionar La cultura y los medios de comunicación y el efecto ideológico. De John Fiske, de 1987, podemos mencionar Los estudios culturales británicos y la televisión. Y de David Morley, de 1993, La teoría de las audiencias activas entre péndulos y trampas. Estos estudios etnográficos como que fueron delimitando las diferentes lecturas que se da dependiendo de los diferentes grupos, dentro de las diferentes comunidades que van a existir. Entonces la etnografía me va a estar marcando estas diferencias culturales, geográficas, espaciales, de edades y de las diferentes características que van a tener los diferentes grupos. En ese sentido, un programa de televisión o algo que aparece dentro de las redes sociales se interpretaría completamente diferente dependiendo de estos contextos culturales y de las características de los lectores que están realizando esa lectura. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.